Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Perfiles. Me da un enorme placer tener oportunidad de nueva cuenta de reunirme con ustedes. Con mi invitado de hoy, el doctor Aurelio Contreras, un reconocido cirujano plástico oriundo de esta bellísima ciudad de Jalapa. ¿Cómo estás, Aurelio? Muy bien, Bienvenido. buenos días. Eres jalapeñísimo. Así es, aquí nací. Nací en Clavijero y luego nos cambiamos ay, por 20 de noviembre. Ajá. En esa zona estuve como que mi niñez. ¿A qué escuela fuiste? Me tocó inaugurar la escuela normal en el área de kinder y primaria. Que La anexa a la normal veracruzana, así se llamaba, o se era, llama todavía. era una escuela innovadora. Es una kinder y primaria experimental. A ver, cuéntame cómo era eso. Me tocó el experimento de estos niños que fuimos compañeros de, pues a lo mejor alguien no lo cree. Mi mamá no lo creía, pero no había tareas. No, Sí, era increíble eso. era una felicidad. Nos ponían un examen sorpresa que quería decir que qué tanto habías aprendido para poder poner el examen, ¿no? Ajá. No había reprobados, por supuesto. Todos mis compañeros de primero hasta sexto año terminamos. Había clases de baile, había clases de natación. Ah, sí, porque además, permíteme, hay que decirle al público cómo es las instalaciones de la normal y obviamente, de la escuela anexa a la normal, que son maravillosas. Descríbeselas, Se por favor. comparte, lo de los maestros normalistas se comparte con la primaria y el kinder. Sí, En general las áreas, pero tiene pista olímpica para correr, tiene campo de béisbol, campo de, por supuesto, de fútbol, básquetbol para adultos y para niños, una albercota. una alberca olímpica. Sí, Entonces sí. me tocó esa situación de ser un niño más de experimento a ver qué pasaba con los años. Y yo pienso que sí funcionó, ¿verdad? Que sí funcionó, porque no era la educación tradicional. Un grupo era tradicional y el otro grupo éramos el experimento. Pero tú eras el del experimento. Sí. ¿Cómo era el experimento? Ah, o sea, no tenían tareas. ¿Qué más? A la hora de que salían todos a recreo, nosotros no salíamos. Cuando todos entraban al recreo, nosotros salíamos. Entonces las actividades que hacíamos con los maestros eran como demás del grupo. Había Ajá. clases de béisbol, había clases de fútbol, otro día había clases de natación. Todo era como al revésado, pero feliz, ¿no? Había clases de baile. Qué bonito. ¿Aprendiste a bailar? Pues sí, lo normal, ¿no? Porque genéticamente se da más a otras personas que a algunas personas. Entonces ya estaba moderado. O sea, ¿tú eras como dos pies izquierdos? Pero el maestro, no tanto, pero el maestro nos dijo, no los puedo dejar salir de sexto de primaria si no saben bailar con alguien porque los van a empezar a invitar en la secundaria. Claro, los 15 Claro. años de chambelán. ¿Fuiste chambelán? Sí, alguna vez fui, sí. Principado del montón. No, de los que se forman en los 14. Pero había que saber, había que saber Sí, bailar. sí. Yo creo que en nuestra época, este asunto de la bailada, a los chavos les daba un plus. Claro, porque cambias de ser un niño de sexto de primaria, cambias a ser un adolescente de secundaria. Ajá. Cambias de tener 30 compañeros que son como tus hermanos desde primero hasta sexto, a luego tener 200 amistades entre mujeres y amigos, ¿no? Claro, Entonces claro. cambia mucho de niño a adolescente, ¿no? Oye, ¿llevaste serenatas? Sí, pero eso ya más bien en la facultad de Ya, medicina, ya más ya más grandecito. grande, tenía yo amigos que cantan, tengo amigos todavía que hasta la fecha cantan y tocan la guitarra. Entonces sí me tocó pues, esas noches bohemias de Jalapa a alguien que le llevamos serenata. Yo dentro de mis antecedentes no tengo hermanas, Ajá. entonces tengo tres hermanos hombres con los que conviví siempre, entonces era más el ambiente masculino. Si te puedes imaginar, mi papá y tres hermanos era una casa de hombres, ¿no? Claro, ¿y qué pasaba con la mamá? Era la reina. Era la reina, pero aparte, pues ella igual nos enseñaba a bailar, bailaba con nosotros. La mamá psicóloga,
Qué bonito. ¿verdad? Sí, sí, claro. Que es la que te va llevando, te va llevando y te va llevando hasta que terminas la universidad. Correcto. Papá trabajador, que nunca tuvimos la necesidad, gracias a Dios, de trabajar para estudiar. ¿A qué se dedicaba tu papá? Trabajaba en comunicaciones, era operador de maquinaria pesada. De grúas y todo eso. Sí, Ajá. Y mamá en la casa. mamá en la casa. Muy bien, pues era una familia muy tradicional realmente. Tradicional pues era una buena combinación porque no tenía uno que trabajar para estudiar, ¿no? Es correcto. Algunos compañeros, me acuerdo de ellos que se la pasaban mal porque tenían que trabajar y aparte estudiar. Nosotros tuvimos esa suerte. Y una mamá que estaba para cuidar a los hijos y que se fueran por el camino derechito, ¿no? Sí, claro. Oye, quiero imaginarte de niño y tengo como una imagen, pero me gustaría que tú me dijeras, si tuvieras que tomar 3 palabras del diccionario para describirte en tu niñez adolescencia, ¿cómo lo harías? Ya dijiste tímido, Travieso, travieso, tienes cara de travieso. travieso, porque sí tenía yo la mente muy revolucionada. Ajá, ¿y una más? Estaba yo queriendo hacer algo. Ajá, Y tal vez algo fuerte, honrado. muy bien. Ese es un principio que me enseñaron en la casa mi mamá, mi papá, de siempre, con el ejemplo y con palabras, ¿no? Y que hoy, bueno, que creo que forma parte muy importante de tu desarrollo profesional. Un médico honrado, yo creo que es una de las cosas mejores que te puedes encontrar. Es lo básico, ¿ves? Es lo básico, claro. Ahora, ¿hay antecedentes familiares en tu casa de médicos? Sí, hay alguien así que yo lo conocí, me tocó conocerlo, al doctor Miguel Dorantes Mesa. Ah, claro. Él era primo hermano de mi abuelo. Ajá. Me tocó ¿Y lo conocerlo, ir a su trataste? casa. Estaba yo chiquito, pero sí me tocó conocerlo. Y tengo un primo hermano que también es médico. Y se desparrama ya con los sobrinos. Tengo un sobrino traumatólogo y tengo un hijo cirujano plástico. Claro, ¿cómo no? Viene ahí, vienes heredando, como quien Entre dice, que esa vocación. y también heredas y de los dos lados, para arriba y para abajo. Sí, para arriba y para Sí. abajo, claro. ¿Cómo te va cuando tratas de elegir carrera? ¿Ya lo tienes clarísimo o te estás debatiendo entre una elección y otra? No, yo creo que hay gente que ya nace para ser médico o ingeniero o arquitecto, ya naces y te sigues ese caminito, ¿no? Tal vez cuando le dudas es que no es tu área. Ok. Yo me acuerdo desde que estaba yo en la primaria, yo sabía que iba a ser médico. ¿Por qué? Me gustaban el área biológica Ajá. más que otras áreas. Sí. O sea, las matemáticas no era mi fuerte, la biología. Literatura No, tampoco. yo me metí en el libro de biología y era mi mundo de ahí. Es como tener el cerebro ya en esa área de ciencias biológicas. Ya. Me Pero gus- ciencias biológicas, hay química, hay biología, hay muchas cosas. ¿Por qué medicina? Yo le decía a mi mamá, ¿no? Cuando tenían ahí un pollo que iba a guisar, préstamelo tantito para ver qué tiene adentro. O sea, mis Ajá. hermanos no les gustaba eso, pero yo sí decía, préstamelo para revisarlo a ver qué tiene adentro. ¿Y lo abrías? Y lo abría, lo veía y me decía mi mamá, nomás no le vayas a reventar la hiel porque se amarga. A él me lo prestaba. Te iban dando en tu área, ¿no? Claro, claro. Me acuerdo también que mi mamá tenía un libro del gran libro de la salud. Ajá, sí. Yo creo que lo leí como 2 o 3 veces, todo el libro. Yo sabía que ya iba para medicina. O sea, no tuviste problema para No elegir tuve carrera. duda. Terminé la prepa y salí directo a la... Antes hacíamos un año que se llamaba propedéutico, Sí, claro. que era básico para el área biológica, pero ya sabía que iba a medicina. Cuando llegas a la facultad, ¿hay algo que no te cuadra o estás totalmente abierto a aprender todo? Es decir, escuchaba algún día a un médico que me decía, es que yo no sé por qué estudié medicina, al final es un gran médico, pero a mí me daba miedo la sangre o no me gustaba ver tal cosa. ¿Pasó algo así contigo? No, me pasó algo raro porque
tenía uno 17, 18 años cuando Ajá. entra uno a la Facultad de Medicina. Sí. Entonces ya te puedes imaginar un adolescente de 17 años con el pelo largo, en un ambiente ahí de amigos y así. Y de repente entra a la facultad y se acaba todo. No había otra opción más que estudiar. Claro. Y todos mis compañeros, todos eran de 9.5, de 10. Entonces ellos te jalan y tienes que estudiar. Entonces se me acabó la pachanga, se me acabaron las fiestas, se me acabó el pelo largo, porque ahí te rapan a coco, ¿no? Sí, claro, desde que entras. Ajá, Y ajá. entonces cambia, ya te das cuenta que dices, si estudio, saco buena calificación. Claro, claro, claro. Sabes que tu cerebro da para eso y más, ¿no? Entonces ahí ya te vas involucrando con tus compañeros. Unos te dan clases, otros se hacen grupo. Yo tenía amigos de un grupo de 3 amigos que estudiábamos juntos. Y empiezas a ver que ahora las desveladas son para apurarte y leer. No para llevar serenatas ni nada por el Y estilo. antes eran las desveladas como de una fiesta, ¿no? Sí, claro. Y aquí ya te das cuenta, entonces, desde el primer día que llegas, el doctor que está al frente de la clase te dice, buenos días, doctores, ¿no? Y es el primer día que acabas de llegar. ¿Y sigue siendo así? Sí, ¿Sigue habiendo esa sí, disciplina en quien se está formando para médico? sí, sigue igual. Sí, ha habido como un pequeño cambio que ahora que les dicen generación de cristal, pero no, sigue igual lo mismo, tienen que aprender, tienen que estudiar, son muchas materias, tienen que prepararse para salir buenos médicos. Claro. Ahora, tú ya sabías que querías ser médico cuando destazabas el pollo de tu mamá que se iban a comer a mediodía. Pero, Bajo supervisión. bajo supervisión de ella, claro, claro. Pero, ¿cuándo llega la visión de la cirugía plástica? Cuando ya terminé la universidad, luego hace un año de internado, Sí. que ya trabaja uno ahora ya con pacientes, es un año, y ya haces guardias, pasas por urgencias, pasas por todos los servicios, y entonces como que ya te enfocas en algo en específico, ¿verdad? Y entonces en esa época a mí me tocó el área de quemados. Oh, ok. Y entonces desde que yo llegué a rotar al departamento de cirugía, el cirujano plástico que estaba ahí me dijo, tú te vas a encargar de esto. Y entonces ahí empecé a ver que sí era mi pasión, mi gusto, como que mi futuro, la cirugía reconstructiva. Ajá. Porque ha habido un cambio espectacular en los últimos 30 años. Hace 30 años estabas más enfocado en la reconstrucción. Y actualmente hay más enfoques sobre la estética, Es correcto, ¿verdad? sí. Sí, de hecho, creo que ha habido como como un despunte de la cirugía plástica. Antes la cirugía plástica se la hacían, bueno, creo, las artistas, la gente más pública. Y hoy por hoy la cirugía plástica se la hace cualquier hija de vecino o cualquier hijo de vecino. Así es. Pero sí hubo un cambio muy radical en los últimos 30 años. ¿Qué te puedo platicar? Hace 30 años no traíamos celular. No, claro. Estaba empezando el sistema de computadoras para poder hacer algo en la pantalla, ¿no? Ujú. Escribías, por ejemplo, una diapositiva para una clase y le tenías que tomar una foto con tu cámara Claro. para que luego revelaras el rollo y ya pudieras dar una clase. Pero estaban empezando la tecnología, el internet, todo esto, ¿no? Entonces ahorita ya no. Ahorita puedes tener una consulta con tu doctor por una videollamada Es correcto. o puedes consultar cualquier duda que tengas en internet también sobre cualquier enfermedad, cualquier procedimiento. Incluso ya creo que puedes ver hasta, a ver, si me voy a arreglar la nariz, más o menos cómo voy a quedar. La gente joven que conoce un montón de programas, de aplicaciones que hay, Ajá. ya se dibujan, ya llegan con su celular, así que no. Así quiero quedar. Pero ellos lo hacen, ¿no? Porque ahora Claro. ya nacen con el celular los bebés. Sí, es Sí. verdad. Ah, dime, entras al área de quemados y descubres que es la cirugía plástica lo que te apasiona. Pero estás hablando de cirugía reconstructiva. Sí. ¿Qué
digo, entiendo de entrada la diferencia entre reconstructiva y la estética, pero son tan, están tan separadas. No, al revés. Está demasiado unido. Si tú haces una reconstrucción de la cara de un quemado, Ujú. te tiene que quedar lo mejor que se pueda, estéticamente bien. Ok, Sí, tiene que quedar algo que la gente vea con los ojos algo agradable, ¿verdad? Si no tiene nariz, pues le vas a hacer una nariz. Si se quemó la oreja y no la tiene, a lo mejor le tienes que reconstruir la oreja. Los ojos, tienes que hacer, muchos quemados se queman los párpados ajá, y entonces tienes que reconstruir párpados. Pero no es una reconstrucción de nomás hacer un bulto o tapar un boquete, sino que le queden los párpados bien, lo mejor que se pueda. claro. La boca bien, las orejas bien. Y así en general todo el cuerpo, ¿verdad? Si tienes una reconstrucción por cáncer de mama y vas a hacer un seno, no nomás es colocar un implante y ya, sino que quede parecido al otro lado, que sea estético. Claro. Entonces están todos Va muy unido. unidos la reconstructiva con la estética. ¿Cuál haces más, la estética o la reconstructiva? Ahorita la más es estética. Pero ¿Qué es? Ah, dime. estuve 16 años en el hospital de alta especialidad Ajá. y ahí el 100% era reconstructivo. Reconstructiva. ¿Cuál fue el caso más severo que te encontraste? Yo creo que los quemados, en general. ¿Hubo algún paciente específicamente grave y difícil? Niños, niños, tengo así grabado, porque cuando pasan los años hay pacientes que se te quedan para toda la vida guardados, ¿no? Del recuerdo de lo Por que supuesto. de lo que pasaste, de lo que sufriste, de cómo llegaron. Pero los niños en especial causan así como un dolor al doctor que los está tratando, ¿no? Sí, claro. Yo me acuerdo de un niño que se arrancó toda la piel cabelluda Ajá. con un molino de Wow. nixtamal. Ajá. Entonces se atoran, jala la máquina y queda puro cráneo. Yo creo que entre 2 y 3 meses después ya salió cubierto con su piel, listo para irse. La llevaban en la silla ya para irse y volteó y me hizo así. Ay, qué Y bonito. se le escurrieron las lágrimas. Sí, claro. Me emocioné. Claro, ¿cómo no te vas a emocionar? Son Porque muchos, pero son cirugías reconstructivas lo que más llama la atención cuando ya le solucionaste y se pueden ir a su casa, ¿no? sí, la cirugía estética está un tanto satanizada en ese sentido, ¿no? Se piensa siempre en que es vanidad, en que es superficial. Y la reconstructiva, estás pensando en que están rescatando a un ser humano de una situación complicada, sobre todo en la parte estética, ¿no? En la parte que se ve. Sí, porque, por ejemplo, en los capítulos de cirugía plástica, Ajá. de lo que ves, mano, quemados, congénitos, heridas, tumores, son 10 capítulos. Wow. Y un capítulo es el de cirugía estética. ¿Solo uno? Solo uno. Wow. Ahora, hablábamos que hay un auge en la cirugía plástica. Había países donde la gente se hacía cirugía plástica ya como por norma. Hablamos de Brasil, por ejemplo. Tú me dirás si hay algún otro en donde la gente se practique muchas cirugías Sí, plásticas. Brasil, yo trabajé en Brasil, estuve allá 3 meses en Brasil. Ajá. Con el doctor Barudi, tuve una beca y me mandaron 3 meses a Brasil. Y todo el mundo se hace cirugías. Tienen culto por la belleza. Tienen cultos, correcto. Esa es su filosofía, la belleza. En México ha sido exponencial el número de personas, ha crecido exponencialmente el número de personas que se hacen cirugías plásticas. Pero me imagino que hay como ciertas normas, por decir algo, entre los médicos, entre los cirujanos, para hacer o no cirugías. Cuéntame, por ejemplo, la edad mínima para que tú digas, le voy a hacer una cirugía, porque acabamos de vivir no hace mucho el caso de una joven, muy joven, de 15 años, que murió a causa de cirugías estéticas
que a lo mejor ni ella pidió, eso ya no lo sabemos, pero pues estamos hablando de una niña joven o joven niña. ¿Tienen una edad mínima para hacer cirugías? Sí, pero volvemos a la cirugía reconstructiva. Sí. O sea, los procedimientos quirúrgicos con sentido común, con experiencia, con lo que ha pasado anteriormente, ya sabemos con sentido común, por ejemplo, un niño de 3 meses que le vamos a cerrar el labio, porque nació con labio fisurado. Ajá, labio leporino. Sabemos que lo vamos a anestesiar, sabemos que va a pasar por un procedimiento quirúrgico y sabemos también que debe de quedar bien y irse a su casa contento. Correcto. Esa edad, dependiendo del sentido común, tú sabes que cirugía reconstructiva es necesaria. Sí, Que por no va, supuesto. o sea, no debe de pasar ningún accidente, ¿verdad? Sí. En cuanto a la cirugía reconstructiva, podríamos decir que no hay edad. Ahí, Cuando sea necesario, cuando se sea lastima necesario. un dedo y acaba de nacer. Hay niños que tienen algún accidente de recién nacidos y hay que solucionarlos. Sí. O sea, la edad en reconstructiva es sentido común y lo que le vas a resolver, ¿no? Sí. Ayudar. Sí. Pero la cirugía estética, en donde vas a hacer un cambio de alguna característica física del paciente, ya, ya está bien organizado en la cirugía plástica, la seguridad de un paciente, ¿verdad? Ujú. En este caso que tú me preguntas, que estuvo así, no sabemos exactamente qué pasó, No. pero lo que salió en los medios fue que es una niña de 14 años, hizo 3 cirugías estéticas grandes en un mismo procedimiento, en una misma sesión. Entonces, como que ya los riesgos son muy altos, como que ya no debería de haber sido, pero ya hay parámetros para decidir. Si una niña de 18 años en adelante se puede operar del busto. Ok. Entonces, esto fue de inicio un mal procedimiento. O sea, muy joven, muchas cirugías. Muchas cirugías. Hay un número mínimo y máximo de, bueno, mínimo no, pero máximo de cirugías que puedas hacer en un solo procedimiento o depende de las cirugías. No, pero sí hay, por ejemplo, horas, ¿no? Ajá. Menos de 6 horas. Tú imagínate que tú estás acostada, te están operando durante 6 horas. Hay sangrado, hay baja de la temperatura, de muchas cosas. Pero más de 6 horas ya estamos poniéndonos en riesgo. Y por otro lado, un cirujano que está operando 6 horas es como Está si estuviera cansado. 3 partidos de fútbol sin medio tiempo, ¿no? Claro, claro. Entonces, el sentido común es una de las bases. Menos de 6 horas y los procedimientos los podríamos clasificar en chicos, medianos y grandes. Podríamos hacer 2 procedimientos chicos en un solo paciente o un mediano y un chico, que llegamos a 4 horas de cirugía, algo así. Pero si vamos a hacer un procedimiento largo que nos va a llevar de 5 a 6 horas, no podemos hacer otra cosa. O no debemos, ¿verdad? Por sentido común. Muy bien. Nos vamos a ir a mensajes, pero yo aquí dejaría la pregunta de ¿cuál es la cirugía estética que más practica Aurelio Contreras? Ahí queda en el aire la pregunta y regresamos con más aquí en Perfiles. Bueno, pues quedó en el aire la pregunta de ¿cuál es la cirugía plástica que más practicas? De las estadísticas, el primer lugar lo ocupa la rinoplastia, La la nariz. nariz. ¿Por qué es tan importante la nariz? ¿Qué estéticamente, qué representa para el rostro? Yo creo que debe de ser una cara bonita, no una nariz bonita. Si la nariz cumple ciertos rasgos étnicos del paciente, Ujú. se ve bien. Si está fuera de esos rangos,
como por ejemplo una nariz demasiado árabe, muy alta, en una niña. A lo mejor en un hombre está contento, pero a lo mejor la niña dice, no, Yo no quiero esa yo la nariz. quiero más bien un poquito recta, ¿no? Sí. Hay unas narices demasiado anchas, Sí. que hay que hacerlas un poquito más angostas. Y hay que hacer la cara bonita. Si yo he visto los cambios que se ve cuando una niña llama mucho la atención por su nariz y la dejas natural, y después ya no llama la atención su nariz, llama la atención sus Su cejas, rostro. todo, sí. Una cara bonita. Muy bien. ¿Cuál o cómo manejas más bien las expectativas de tus pacientes? Es decir, hace rato decías, ahora llegan y dicen, quiero esto. Me imagino que así pasa con las pompas, con los glúteos, con los senos, con la nariz, con las arrugas, con los cuellos, pues con la figura, porque pues, se practica también la liposucción y todo esto. Pero creo que no todas las cirugías son para todos los pacientes. Entonces, por mucho que yo quiera, no sé, si mido 1,40, ponerme unos senos más grandes, pues creo que ya en mi sentido común, que no sé nada de medicina, diría, pues me voy a ver fatal. Pero, ¿cómo, ¿cómo le dices al paciente o cómo negocias con el paciente lo que tú como médico sabes que está bien y que le va a ir bien a las expectativas que esta persona tiene? Sí, fíjate que con los años empiezas a tener más experiencia, Claro. ¿no? Entonces, cuando llega un paciente a valoración, ves con quién viene acompañado, si no viene acompañado, quién la está apoyando o quién no la está apoyando, o cuál es el estado psicológico del paciente, para ver qué es lo que quiere, qué expectativa quiere solucionar a lo mejor en la vida, que no lo va a resolver con cirugía estética, ¿no? Sí, claro. Hay casos muy específicos, como el que hablamos de la nariz, que es una niña que tiene una jorobita y dices, tiene lógica, está con sus papás, la apoyan, pues perfecto, ¿no? Pero hay otros pacientes que yo creo que no saben que con la cirugía estética no van a solucionar su divorcio Su o que su hijo soledad. se fue o algo así, ¿no? Entonces, esa es la experiencia. Y las expectativas del paciente. Porque aunque te lleguen con una foto de internet que va a mostrártela, a lo mejor ella físicamente no es candidata para esto. No todos los pacientes que llegan a la consulta los operamos. A ver, cuéntame, ¿cuándo dices que no? Si estamos hablando de un paciente que tenga sobrepeso, tiene que haber una buena relación entre el médico y el paciente. No puede uno ser grosero y decirle, no, a ti no te opero ya. No, tiene uno que explicarle que es mejor, que los riesgos son menos, tenemos gente que nos ayuda a control de peso, a Ujú. bajarlas de peso, que estén en una... Y cuando tienen ganas de hacerse una cirugía estética corporal, acabo de ver una señora que bajó 20 kilos. Claro, la liposucción no es para bajar de peso. No, es para hacer contorno corporal, figura. Como si fuera una madera que le Ujú. vas a hacer una muñequita ahí, así. Entonces vas a moldear ciertas partes O sea, nada más. esculpes, digamos. Hace 20 años se hacían liposucciones para bajar de peso, 20 litros de grasa. Ya te puedes imaginar cuántos pacientes no sobrevivieron a esos procedimientos, ¿no? Claro, peligrosísimos. Muy peligrosos. Muy bien. Ahora, ¿qué margen de sobrepeso puede tener una persona en la actualidad para que tú le practiques una cirugía corporal? Hay una relación que existe entre tu masa muscular, tu estatura y tu peso, tu edad. Se llama IMC, índice de masa corporal. Correcto. Cuando ese índice está abajo de 28, son candidatas para operarse. Cuando están en 32, la bajas a 28. Ajá. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Entonces, sí está todo ya perfectamente investigado y diseñado para que puedas obtener un buen resultado posoperatorio.
¿Cuál es el mayor avance científico que ha ocurrido con la cirugía plástica, según tú? Yo creo que la seguridad tanto en la anestesia como en quirófanos. Ok. La parte quirúrgica manual de los cirujanos se ha cambiado algunas cosas, aparatos que aparecieron hace algunos años, como el de liposucción, el ultrasonido, pero lo que más ha cambiado en cuanto es a la seguridad del paciente. Es prioritaria. Hay monitoreo, te conectan a una computadora y en la computadora vemos cómo está tu cerebro, cómo está tu oxígeno, cómo está tu corazón, cómo está la presión, cómo está la temperatura. O sea, tenemos monitores en los quirófanos donde vemos todo lo que está pasando. Si tu frecuencia cardíaca durante la cirugía sube 5 o 10, suena la alarma, ¿ves? Ujú. O sea, no te puedes ya descuidar. Antes no había monitores, cuando a mí me tocó empezar a operar. No había monitores, había que estar pendiente del color de la sangre Qué para que no barbaridad. pasara. No. Parece la prehistoria, pero así era. Y la otra también que ha evolucionado mucho son los medicamentos de anestesia. Correcto. ¿Menos peligrosos? De acción más rápida, Ajá. de medicamentos que cuando tú les cierras el paciente ya está despierto. Ah, Si maravilloso. durante la cirugía tuvieras alguna complicación, una taquicardia o algo así, cierra los medicamentos y el paciente ya está despierto. Ok. Entonces, yo me acuerdo hace unos años, era mucho miedo la anestesia, ¿no? Y decía, no, es que me vaya yo a quedar en la plancha. Pero Sí, era era, una cosa como muy común que se decía. era un gas que despertabas a las 24 horas. Guau. Y O ahora sea, el resultado es inmediato, ¿no? Cierras y ya estás despierto. perfecto. Me encanta. ¿Por qué un cirujano plástico no se hace cirugías plásticas? Sí, claro que sí. Pues yo no te veo a ti ninguna cirugía plástica, ¿o sí? Todavía no, pero yo creo que cuando no estás contento con algo de tu cara o de tu cuerpo, digo, tienes un montón de amigos cirujanos plásticos y muy buenos, ¿Qué te que podrían? digas, oye, no, hazme esto. Pero cuando estás contento y te levantas y estás contento y dices, bueno, estamos bien, pues todavía no es necesario, ¿no? ¿Tú crees que algún día te harás una cirugía estética? Yo creo que no. A ver, eh, hoy la reina de la sociedad es la juventud. Y se sataniza mucho, sobre todo y particularmente en las mujeres, las arrugas. Yo te veo a ti las arrugas y me veo las arrugas. Y tú te ves muy bien, eres un hombre atractivo, te ves guapetón y todo Gracias. eso. Y yo hago todo lo posible porque no se me noten las arrugas, porque la sociedad así me lo ha marcado y bueno, pues es un hecho que a las mujeres no se nos perdonan tanto ni las arrugas ni las canas. ¿Cómo tendría que ser el procedimiento para quitarte las arrugas de la cara y que no te veas como un burro encarrerado, que no te veas con los pómulos salidos, la quijada salida? ¿Cómo tendría que ser ese procedimiento y a partir de qué edad tendría que empezar a hacerse? Acuérdate que esto que estamos viendo de arrugas tiene que ser algo que sea congruente con tu edad, Ajá. ¿verdad? No puedes tener así muchas arrugas y querer que desaparezcan como si tuvieras 15 años. Tiene que ser congruente. Pocas arrugas, son bonitas. Habla de una persona que tiene clase, que tiene estilo, que tiene experiencia, ¿verdad? Eso suena muy Entonces, romántico. no, pero es la verdad. O sea, conozco gente que se ve muy atractiva y tienen 70 años y nunca se han operado. Y son intelectuales o son buenas mamás está- Me la eh, estás cambiando, Aurelio. no están contentas con ellas, ¿ves? Están contentas con ellas. No quieren operarse, no quieren quitarse sus arrugas. Ajá, Pero hay otras niñas que tienen 20 años y que se arrugan tantito aquí y ya quieren que les pongamos Botox, claro. ¿verdad? Porque no lo toleran, no quieren envejecer. Entonces, el envejecer con tu edad, que te veas mejor que tus amigas,
de tu edad. Porque ese es un parámetro Pues muy creo que sí, importante, creo ¿no? que sí. Vas a una fiesta y te ves con tus amigas y dices, ay, yo estoy mejor. Ok, ya vale la pena. O que te encuentres con ex compañeros y te reconozcan. Y Claro, dices, wow, estoy claro, bien, sí. ¿no? ¿No? Estoy bien. Sí, yo tengo compañeros que nos reunimos ocasionalmente, pero son mis compañeros de la facultad de hace 40 años. Ajá. Y entonces tú ves parámetros ahí con ellos, ¿no? Hay unas doctoras, compañeras de nosotros, que parece que acaban de salir ayer de la Facultad de Medicina, O sea, ¿no? súper bien. Bien, ¿no? Bien. Entonces esos parámetros de que tú te sientas contenta contigo o que no te sientas contenta. Y lo otro que tú me preguntabas de demasiado restiramiento o parálisis de toda la cara, yo creo que eso ya no es estético, ¿no? Eso ya es una deformidad ocasionada por un cirujano. Ah, veme a mí, tómame como ejemplo. Eh, Vamos a pensar en que yo quiero hacerme un procedimiento. Eh, sé mi debilidad en cuanto a mi piel, a mi forma de cara. Sé, por ejemplo, que tengo una pésima piel del cuello, que se están formando aquí estas líneas como de titino, no sé cómo se llamen, aquí y acá. ¿Y qué lograría con una cirugía estética? De cara, hay una cirugía que se llama refrescamiento facial, ¿Y eso en qué consiste? en, en colocar los músculos en su lugar. Pero ahí sí te restiran. Sí, claro, pero colocando los músculos en su lugar. Y ya nada más se hace un ajuste de piel, ¿Y dónde quedan las cicatrices? alrededor de la oreja y atrás. Ah, ok. O sea, siempre queremos que una cicatriz sea poco visible a cualquier Sí, gente, por ¿verdad? supuesto. Ese es el refrescamiento facial. Ujú. Eso es lo que yo generalmente hago. ¿Es el lifting? Es el lifting, pero hay otro que es el restiramiento de piel. El Ajá. restiramiento de piel es cuando jalas la piel lo más que se pueda y tu boca te va a llegar hasta por acá. No se compuso el fondo que era los músculos sueltos o caídos, sino que Ah. se hizo más un restiramiento de cutáneo. Y O sea, lo entonces, único que jalaste fue la piel, exactamente, no los no, no músculos. colocaste los músculos donde deban de ir. Pero eso es una mala técnica. O en qué caso se aplica eso? Hay gente que se opera joven y probablemente para mi gusto que no era necesario hacerles una cirugía facial. Porque si no vas a notar mucho cambio después de una cirugía y nada más te quitan aquí un poquito, no vale la pena que te sometas a una intervención de esas que se llaman de fin de semana, ¿verdad? O sea, en un Se te acaba, en 3 meses ya santiamén. se te acabó toda tu cirugía. Ah, no, no, no. Entonces, mejor que coloques como cirugía reconstructiva los músculos que ya se colgaron, los coloques en su lugar, que te mantengas en como debe de ser la anatomía normal y que nada más hagas un ajuste de piel, ¿no? Ahora, estamos hablando los dos y te estoy viendo lo que estás haciendo, estás hablando de aquí. ¿Se puede hacer parcialmente ciertos procedimientos? Es decir, yo no quiero el cuello así y hablaba de estas arrugas de aquí. ¿Puedes hacer solo esta parte o tiene que ser algo total? No, hay gente que tiene un problema de la frente, Ajá. ¿verdad? Pura frente. Entonces lo que tienes que corregir es la frente. No, pues ya a mí me tienes que dar por todos lados, porque en la frente, en la barba, en el cuello, Hay otra gente que tiene problemas de mejillas, por gravedad, ¿verdad? se va cayendo. Todo llega aquí al ángulo mandibular, aquí se atora. Y entonces lo que tienes que hacer es un procedimiento de mejillas. Y hay gente que tiene problema de cuello, Ok. mucha piel en el cuello. Entonces tienes que hacer un procedimiento de cuello. O sea, O los tres. pero los tres ya es un lifting total. Exacto, sí. Pero no voy a quedar como así, como no sé cómo decir, o sea, tiesa. ¿Por qué la barba como que se empieza a proyectar? ¿Por qué se proyectan como los pómulos en las personas que se hacen muchas cirugías? Porque se inyectan medicamentos o se ponen implantes. Si tú te inyectas el malar aquí, se te ve. Hay gente que lo necesita porque tiene la cara plana.
Pero, por ejemplo, se me viene ahora Lucía Méndez. Yo veo a Lucía Méndez, está, bueno, completamente retirada, no sé cuántas cirugías se habrá hecho, pero le veo cómo tiene esto como de fuera. ¿Por qué? Porque le ponen un implante de mentón. ¿Por qué te imponen un implante si ya tenía un rostro perfecto? O el paciente lo pide y no es necesario y el cirujano acepta por cuestiones económicas ponérselo, o el cirujano le dice que así va a haber mejor resultado, ¿verdad? Ok. Pero pues, a veces los pacientes quieren operarse de cosas que no tienen lógica. Si tiene una mujer un mentón bonito, ¿cómo por qué le vas a poner más mentón, no? ¿Qué es lo que se cae con los años? Ya nos dijiste, se viene cayendo todo, pero ¿qué es lo primero? Más que otra cosa es que con los años hay reabsorción de hueso. Ah. El esqueleto en general se hace más pequeño. O sea, mi cara de ahorita no es el tamaño de la que yo le tenía cuando tenía 40. No, ni la estatura. Esto es más evidente en las mujeres, por cuestiones hormonales. Siempre nos toca la peor parte. Pues para la otra vida hay que... A ver, ¿qué hacen? Pero normalmente si el cráneo disminuye unos milímetros de tamaño, sobra piel, Y aparte la piel se sobra hace músculo. laxa también. Sí, pero sobra. Si tú tienes un globo y le pones encima una máscara y desinflas el globo, todo se arruga. Ay, no lo pongas así que se siente horrible. Si el cráneo creciera con los años, estaríamos súper retirados, ¿no? Eso tendrían que inventar, ¿verdad? Que crezca el cráneo. Bueno, pero sí, las mujeres en general tienen que estar checando cómo está su cuestión hormonal, ¿verdad? Porque los ginecólogos es lo que manejan el perfil hormonal para ver que esté en niveles normales, ¿no? O sea, para tener un reemplazo hormonal y que esto de lo que estás hablando, que se reduce La famosa osteoporosis. la osteoporosis, correcto. No puedo terminar en 5 minutos. Yo necesito más tiempo para acabar con este cirujano plástico. A ver, ahora, bueno, ya hablamos un poco de la cara. Tengo una amiga a la que está increíble, guapísima. No sé si ha sido tu paciente, lo que tengo que indagar. Pero nunca viste que se hiciera un gran procedimiento, pero la ves impecable. ¿Cómo se logra esto? ¿Haciendo pequeños ajustes o cómo? O lo más importante, que sea genético, ¿verdad? Sí, probablemente sí tenga una buena genética, pero sí se ha hecho varios procedimientos. Yo he visto pacientes que tuvieron un hijo, un solo hijo, y se destruyó su abdomen, se destruyó su busto, es un desastre. Y tengo pacientes que tuvieron 4 hijos Y están su busto impecables. está normal y su abdomen está normal. Ok. Calidad de vida, calidad de piel, yo creo que eso es lo básico en Pues, esto. Y bueno, pues generalmente sí puedes hacer retoques o cosas mínimas, como una cara se ve mejor a veces cuando nada más le operan los párpados y no hace claro, otro claro, claro. procedimiento. Es un cambio muy bonito, ¿verdad? Sí, claro que sí. Ahora, el cuerpo. ¿Qué novedades hay con los implantes para mamas? ¿Qué novedades hay con los implantes para glúteos? Ya no se utilizan los mismos materiales, hay también menos riesgos. ¿Cómo es este campo? En Estados Unidos hay un departamento que es la FDA, Ajá. la que autoriza el uso de medicamentos e implantes. Y aquí en México su equivalente sería COFEPRIS. Entonces, por ejemplo, ha mejorado mucho la calidad del material. Ya no tenemos silicón líquido como antes, ahora tenemos un gel altamente cohesivo. Entonces el riesgo de que se rompan es bajísimo. Y si ellos lo autorizan, quiere decir que tienen todos los protocolos de investigación en el mundo de que no te va a causar ningún problema. Muy bien. Yo recuerdo que hace años se hacían las rinoplastías o rinoplastias. Rinoplastia. Rinoplastia.
se hacían y les ponían como unas tablitas, no sé si era silicón o qué cosa era, y luego se movían y les salía una bolita por aquí, se les enchuecaba la nariz, y era todo un problemón, y pues yo creo que se encomendaban a todos los santos cuando se hacían ese tipo de operaciones. ¿Cómo funciona ahora? No, yo creo que antes, bueno, a mí me tocó, pero no me tocó meter material que no fuera el propio del paciente, Ajá, pero los silicones en la nariz con la piel tan delgadita, todos se perdían, claro. se salían. Entonces, yo que me dedico mucho a operar nariz, te puedo decir que lo básico de una cirugía de nariz es la primera cirugía, ¿verdad? Que te quede bien, que estés de acuerdo con el paciente, que veas sus expectativas y que llegues a un acuerdo para dar ese resultado, no exagerado, pero no poquito. Que quede contenta y que diga, porque lo que tú le hagas ahorita a una niña de 18 años, lo va a tener hasta que tenga 90 años, ¿no? Sí, claro. Claro, es lo que yo pienso en la mañana cuando vengo a operar. Lo que hagamos hoy es lo que va a tener toda su vida el paciente, ¿no? ¿Cuánto dura una cirugía estética? Es decir, yo me retiro hoy, ¿cuánto tiempo dura? O sea, que se vea, que todavía me vea bien. Bueno, pues, si platicábamos hace rato que te comparas con tus amigas, cuando tus amigas tengan 70, tú vas a tener 60. ¿Eso es lo más a lo que puedo aspirar? Y ¿10 años de diferencia? No, si te cuidas. Hay gente que no se cuida, hay gente que tiene un envejecimiento prematuro, Sí, que es ves verdad. que se acaban sus hormonas y se envejecen de un año para otro. Entonces, hay gente que come bien, que se cuida de no fumar, de tomar agua, de hacer ejercicio. Y para las personas que están pensando en hacerse un procedimiento, ¿qué es lo primero que tendrían que ver al llegar al consultorio? Fíjate que lo más importante es la seguridad. Ok. Porque estamos viviendo, y yo me acuerdo de hace muchos años, y existe en muchos países, gente bien, gente preparada, gente que les va a dar seguridad y gente como que vamos a correr riesgos, ¿verdad? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué le tendría que preguntar al cirujano plástico? ¿Usted está Certificado. certificado? Sí. Bueno, un médico confiable. Además, él ya heredó la profesión de alguna manera a su hijo. Él es el doctor Aurelio Contreras, a quien me ha dado un placer enorme recibir en el programa. Yo te quiero agradecer muchísimo, Aurelio, el que te hayas dado el tiempo de venir, porque sé que tienes una agenda apretada. Muchísimas gracias a usted que nos ha acompañado en este programa. Esperamos haberle resuelto todas sus dudas. Que te vaya muy bien, Aurelio. Muchas Gracias. gracias. Y gracias a Hasta usted. luego. Esto es Perfiles, un programa con personalidad.